Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo usar el smartwatch Kumi KU2 Pro. Vamos a empezar activando la opción de modo de ahorro de energía. Lo selecciono para que así me dure mucho más la batería. También en ajuste de idioma vamos a seleccionar el idioma español. Listo, y luego que selecciono el idioma, ahora voy a dar aquí en donde dice determinar. Lo selecciono. Y aquí dice ya en el smartwatch idioma cambiado. Entonces así van vinculándose. Todos los cambios que yo realizo aquí en el celular se van a reflejar también en el smartwatch. Una vez ya hecho esto, ahora sí me voy a ir desde la primera opción que dice encontrar dispositivo. Suponiendo que tú no recuerdas dónde dejaste tu smartwatch, entonces desde el celular lo vas a poder encontrar. Simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar esta primera opción y cuando seleccionas la pantalla se enciende y también vibra. No sé si se logra escuchar la vibración en la cámara, pero igual vamos a hacer el ejemplo. Listo, como vemos se encendió la cámara y también vibra. Esta es una opción que a mí me gusta bastante. ¿Qué más? Recordatorio de mensajes. Aquí podemos observar que hay una lista de aplicaciones. Si tú tienes alguna de estas aplicaciones en tu celular, pues te van a llegar las notificaciones. En mi caso yo tengo mensajes de texto, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y sí me llegan las notificaciones. Pero ojito aquí, si de repente tú tienes la aplicación de Telegram, no te van a llegar las notificaciones porque si vemos en esta lista no está Telegram. Así que hay que tener en cuenta eso. Vamos a irnos atrás. ¿Qué más tenemos aquí? Recordatorio de alarma. Aquí vamos a agregar una alarma. Para esto me dirijo a la parte derecha superior. Y aquí donde dice tiempo de recordatorio, en este momento son las 11:37. Voy a colocarle un minuto más, las 11:38 y luego doy determinar. Una vez colocado, ahora nuevamente doy determinar, el cual se encuentra en la parte superior. Y vemos que se está guardando. Vamos a esperar un momento para que nos notifique la alarma. Y aquí podemos observar que se encendió la pantalla y también vibra. Bueno, entonces ya vimos que sí funciona la función de alarma. Que también tenemos recordatorio sedentario. Aquí en recordatorio sedentario tú vas a poder colocar el tiempo que quieres que te notifique. Si de repente tú quieres que te notifique cuando ya tienes 60 minutos sentado, entonces lo vas a configurar el tiempo, luego vas a colocar determinar y también aquí puedes colocar el tiempo que vas a empezar y el tiempo que vas a finalizar. Una vez que ya configuraste estas opciones, ahora nuevamente te vas a la parte superior derecha y vas a colocar determinar y ahora sí dice establecido con éxito. Recuerden que siempre tienen que colocar determinar porque es como si fuera la opción de guardar. También tenemos el autodisparador remoto. Esta es una opción muy interesante que la verdad a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Si tú te quieres tomar un selfie y tienes que colocar el celular muy lejos, pues no te hagas problema porque ahora sí se va a poder. Seleccionamos esta opción de autodisparador remoto. Aquí me sale una notificación que dice permite que Wi-Fi haga fotos y grabe videos. Voy a colocarlo que sí mientras se usa la aplicación. Le doy clic y vemos que automáticamente se enciende la pantalla y también aquí me abre la cámara del celular. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una foto para que ustedes vean cómo es que funciona. Vamos a colocar este adorno así. Y ahora nos dirigimos aquí al smartwatch y aquí vemos que nos sale la cámara. Lo que vamos a hacer no es darle clic, así no va a tomar la foto. Va a tomar la foto cuando tú lo muevas. Al moverlo así fuerte va a tomar la foto, ¿ok? Vamos a hacerlo el ejemplo en este momento. Miren aquí mi cámara de celular, ahí están mis manos, están extendidas para que ustedes vean que yo no voy a tomar la foto con mis manos, sino que voy a tomarlo con el smartwatch. Entonces encendemos la pantalla y voy a moverlo fuerte así. ¿Ven? Ya se tomó la foto. Ahí cuando se toma la foto, aquí me sale la cámara en azul porque quiere decir que ya lo tomó. Y aquí también carga. Es más, si nos vamos aquí a las imágenes, vemos que ya lo tomó la foto. ¿Ven? Qué bonito. ¿Qué más tenemos? Tenemos el monitoreo del sueño. En monitoreo del sueño nos va a calcular el tiempo que vamos a empezar a dormir y la hora de finalización. Una vez ya hecho esto, ya configurado estos puntos, ahora das determinar en la parte superior. También nos mide la frecuencia cardíaca. Aquí podemos colocarlo, activarlo que nos mida automáticamente la frecuencia cardíaca y si no lo quieres lo desactivas, ¿no? En este caso yo sí quiero que me mida la frecuencia cardíaca. También vas a colocar el tiempo que vas a empezar, el tiempo en que vas a finalizar y cada cuánto vas a repetir.
Una vez ya configurado esto, ahora sí das de determinar en la parte superior. La vibración que ya vino por defecto, el modo de ahorro de energía que ya lo colocamos, el idioma también ya lo colocamos. El modo de uso también es algo que me gustó porque de repente si tú lo llevas en la mano izquierda, aquí vas a colocarlo determinar, o si lo llevas en la mano derecha, seleccionas la opción y colocas determinar. Y listo. Restaurar de fábrica no, porque vuelve a inicio, ¿no? Ahora, una vez configurado ya estos puntos, voy a irme atrás. ¿Y qué más vemos aquí? Dice ver caras. Ver caras significa el tema que tú vas a colocar a tu smartwatch. Para esto yo voy a darle clic y aquí me aparecen tres opciones. Mi dial, que quiere decir todo lo con los que yo he cambiado anteriormente. En mi caso son estos dos temas que he puesto anteriormente. También tenemos dial mall, es decir que tú aquí puedes comprar temas. En este caso yo no voy a comprar. Y tenemos la tercera opción. La tercera opción nos sirve para colocar una imagen que tenemos en nuestra galería. Ya sea una foto, una captura, una imagen que tengas, podemos colocarlo. Vamos a seleccionar la opción que dice seleccionar imagen. Luego nuevamente voy a seleccionar imagen y me va a llevar a mi galería. En este caso yo voy a ponerlo como imagen de fondo, la foto que acabo de tomar. Ahí ven que ya me apareció. Luego voy a darle check, el cual se encuentra en la parte superior. Y aquí en la parte inferior dice completado. Lo selecciono. Y aquí me sale como otra ventanita con un recuadro para yo poder ubicar bien la imagen. Listo, lo ubico bien y ahora nuevamente doy check. Esperamos un momento a que cargue, voy a darle clic a la pantalla y esta es la manera en cómo me va a aparecer el fondo. Esta es la vista previa y así va a ser la forma en que va a aparecer en mi pantalla con las horas y el día. Aquí a la hora y el día podemos cambiarlo de color. En este caso está en blanco, pero también podemos colocarlo negro o amarillo o un turquesa, depende del color que ustedes quieran. Una vez hecho esto, ahora sí voy a seleccionar solicitar y esperamos un momento a que se termine de completar el 100%. Y ahora sí ya se completó al 100% y aquí vemos cómo es que aparece en nuestro smartwatch. Listo, ahí ya tenemos nuestro fondo de perfil que ya lo hemos configurado. Ahora nos vamos a ir atrás y vamos a ver qué más tiene, qué podemos configurar. En objetivo de pasos podemos colocar cuántos queremos realizar al día, suponiendo que queremos realizar unos 6.000 pasos. Lo selecciono el número y luego doy determinar. ¿Qué más tenemos? Cambiar de tema. En cambiar de tema hay dos opciones. La opción 1 que es color claro y la opción 2 que es color oscuro. Si yo selecciono cualquiera de ellos me va a cambiar y yo en este caso he seleccionado la opción 1. Es por eso que está con el tono claro. Directorio telefónico, que también es muy importante. Vemos que aquí no hay ningún número telefónico, pero podemos añadirlo o agregar. Para esto me dirijo a la parte superior en donde se encuentra este icono como de una persona. Lo selecciono y aquí me salen tres opciones. Añadir, importar y eliminar. Voy a seleccionar importar. Una vez cargado mis contactos, voy a seleccionar los que yo quiero que aparezcan, suponiendo que yo quiero que esos aparezcan. Ahora sí voy a darle clic en donde dice determinar. Ahora ya me salieron los contactos que ya seleccioné hace un momento y voy a guardarlo. Para guardarlo me dirijo a estas flechitas, que hay como dos flechitas. Lo selecciono y dice sincronizando contactos, espera. Y listo, aquí ya me sincronizó. Ahora me voy aquí a mi smartwatch, me voy a mi menú y voy a buscar mis contactos. Entonces selecciono y aquí vemos que ya me aparecen los contactos que yo he seleccionado hace un momento. ¿Qué más tenemos? También tenemos deportes. En deportes aquí tú vas a calcular cuánto has corrido, cuánto has caminado. Si tú de repente practicas el deporte de ciclismo, también vas aquí a ver cuánto kilometraje has hecho. En salud esto es algo muy importante. Aquí se va a calcular las calorías que vas quemando mientras que tú realizas deporte, la distancia que tú vas realizando, los objetivos que tú tienes en cuanto al kilometraje, al tiempo. También te va a medir tu ritmo cardíaco, las horas que has dormido, los kilómetros que tú has realizado, tu presión arterial también te lo mide y el oxígeno de sangre. Entonces aquí vamos a configurar todo esto, ¿no? Y también, ojo aquí, el número de pasos que tú vas realizando, ¿no? Una vez que ya hemos configurado la aplicación en el celular, ahora sí nos vamos a dirigir aquí a mi smartwatch. Aquí en nuestro smartwatch podemos observar que en la parte superior al costado vemos que hay un botón. Este botón nos sirve para presionarlo y con este podemos encender la pantalla
o en todo caso apagar la pantalla. Voy a encenderla. También nos sirve, también se mueve este botón, también nos sirve para cambiar de tema. Este es el que le hemos colocado nosotros, nuestro fondo, una foto de nosotros. Voy a mover el botón y aquí me aparece otro tema. Voy a seguir moviendo. Aquí hay otro tema. Sigo moviendo. Aquí hay otro tema de un corazoncito. Esto ya viene por defecto en el mismo smartwatch. La K de Kumi de la marca. Aquí hay otro tema. Aquí ya te aparece la hora en grande. Y aquí está el tema que yo he colocado. Entonces ustedes ahí tienen opciones para elegir. Ahora, una vez ya dicho esto, nos vamos a ir al menú. En el menú aquí vemos que están las opciones. Aquí está cada herramienta. Podemos hacerlo un poquito más pequeño si no les gusta muy grande. Más pequeñito, más pequeñito. Si quieren más grandecito, simplemente tienen que mover el botón y listo. Ahora vamos a seleccionar cada una de estas herramientas. Por ejemplo, aquí en pasos se va a calcular cuántos pasos yo voy realizando en el día y desde qué hora empecé y a qué hora voy a terminar. Ojo que esto se ha configurado junto con el celular que hace un momento ya los expliqué. Cuando ya no quiero estar en esta pantalla, lo único que tengo que hacer es irme a la parte superior izquierda y deslizarlo. Y me lleva nuevamente al menú. ¿Qué más tenemos por aquí? El modo noche, cuántas horas hemos dormido, también nos lo calcula, sleep. La presión arterial también nos va a calcular. Es más, vemos que al seleccionar esta opción aquí en la parte trasera de la pantalla, se cambió. En la parte trasera de la pantalla ya empieza a medir la presión arterial. Ahí miren. Vemos que está cargando, hay que esperar un momento y ahí midió mi presión arterial. ¿Qué más tenemos por aquí? El teclado. Aquí en el teclado podemos colocar un número y llamar. Por ejemplo, yo voy a colocar así al azar cualquier número, listo ahí nomás, y voy a llamar. ¿Por qué se puede? Porque este tiene un parlante. Entonces esperamos un momento. Entonces ahí vemos que se escucha. Voy a cortar la llamada y listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí están mis contactos, que ya hace un momento ya los añadimos, ya lo configuré. Si yo quiero llamar a uno de ellos, simplemente lo selecciono y doy OK y va a empezar a llamar. Entonces se voy a cortar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la música. En música, para música, yo me voy a dirigir aquí, le voy a dar clic y me voy a dirigir a la música de mi celular. Voy a seleccionar aquí cualquier canción que tenga y va a sonar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta canción. Ojo, y no se escucha en el celular, se escucha en el reloj. Tiene una buena bulla, tiene un buen volumen. Lo podemos colocar pausa o también si quieres otra canción, simplemente seleccionarías la siguiente, la flechita. Podemos retroceder también, voy a retroceder. Y ahí ven cómo podemos nosotros reproducir nuestras canciones que tenemos en nuestra galería de música. Y ojo que no solo es la música que tenemos en la galería, sino que también puedo abrir YouTube y lo va a reproducir aquí. ¿Ven? Y también lo coloca pausa en el celular. Entonces podemos escuchar música desde YouTube. Es más, también si nos vamos a TikTok, también va a reproducir los videos de TikTok. Y listo. Entonces así vemos que podemos reproducir YouTube, música, TikTok, lo que ustedes quieran. Muy buena función, muy buena opción. Y ahora lo que vamos a ver son las notificaciones de mensaje de texto. Para esto me voy a ir aquí a mensajes y aquí voy a ver, es más, miren, ahorita me están llegando los mensajes a WhatsApp y ahí dice, está el icono de WhatsApp y aquí me están hablando. Me sale el contacto y lo que el contacto me está diciendo. Entonces vemos que sí me llegan los mensajes, ya sea de WhatsApp, de Facebook, Instagram, me va a llegar, hasta mensajes de texto. Ojo que solo me llegan los mensajes, más no puedo responder los mensajes desde este Smartwatch KU2 Pro, solo leerlos. Y aquí podemos observar que me está entrando una llamada. Es más, hasta vibra en el celular y también aquí. Y observamos que me está entrando una llamada. Vamos a contestarlo, pero desde el celular porque aquí no hay una opción para contestar. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas bien o como entrecortado? Cuando hablas se escucha bien, pero al parecer lo que yo hablo se acopla, o sea, rebota en el micrófono. O sea, tú escuchas lo que tú hablas también. Así es, pero no es que me escuche un montón de veces, sino que se escucha un poquito de ruido, bulla. Cuando yo hablo, Ya. se genera una especie de eco, pero no es un eco que se duplica un montón de veces, sino que simplemente genera ruido de fondo. Ya. Después, si
tú hablas te escucho bastante bien. Obviamente tengo que yo quedarme callado. Ya, ok. Ya, gracias. Y bueno, como podemos ver en cuanto a las llamadas de WhatsApp, contestamos las llamadas desde el celular, pero sí podemos hablar aquí con el smartwatch. Es más, aquí hay un micrófono y también con la otra persona que conversé me dice que sí, cuando yo hablo con esa persona, cuando yo hablo, sí se escucha bien, pero el único tema es que él escucha que su voz rebota un poco. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos, ¿no? Eso es en cuanto a llamadas de WhatsApp. En cuanto a llamadas telefónicas, aquí está mi teclado porque sí se puede llamar desde el smartwatch y también puedo contestar desde mi smartwatch. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos contestar desde aquí, desde el smartwatch. Aquí vemos que me ha entrado una llamada de celular y vamos a contestarlo desde el smartwatch. ¿Hola? Estoy haciendo otra prueba en cuanto a llamadas telefónicas con saldo. ¿Qué tal se escucha? Se escucha igual, la misma calidad de Wi-Fi. La calidad es buena, yo te escucho bastante claro. Sí. Y Y cuando supongo que acerques tu boca al reloj. ¿Y también rebota tu voz como en WhatsApp, como en las llamadas de WhatsApp o no? Sí, igual. Igual también rebota, pero generalmente sí se escucha bien. Es aceptable. Sí, yo aquí sí te escucho bien, como te menciono, siempre y cuando supongo que acerques el micrófono a tu boca. Ok, gracias. Y en cuanto a llamadas telefónicas, sí puedo contestarlas y también llamar desde mi smartwatch. Y en cuanto a sonidos, es lo mismo que en WhatsApp. Sí se escucha mi voz, si yo lo acerco al micrófono que tiene el smartwatch, se escucha muy bien. Y en cuanto a la otra persona, dice que se escucha como un poco de rebote en su voz, pero sí que generalmente es algo aceptable en cuanto a llamadas de WhatsApp y en cuanto a llamadas telefónicas. Y bueno amigos, es muy fácil usarlo y configurar este smartwatch con el celular. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!